Shalom a todos mis hermanos del grupo Yeshua Hamashiach Jai. Que el nombre del Eterno sea bendito por siempre y para siempre. Que estemos siempre en su mente para bien y para Shalom. Que se magnifique y santifique su gran nombre, en el mundo que Él creó conforme a su voluntad. Que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y haga que su Mesías se aproxime, en la vida y en los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano. Amén ve amén. Parashá de la semana. Parashá Shemot, nombres. Shemot, Éxodo 1, 1, 6, 1. Haftará. Yirmiyahu, Jeremías 1, 1, 2, 3. Dichos de nuestro Ribí Yeshua, código nazareno, Mishma Netzarita, Sofen Amalhudí, Obrit Hadashá. Hillel, Lucas 1, 1, 2, 20. Comentarios breves de la Parashá. Extensión, selección y comentarios. Elisá ben Melahim. Hoy a este comentario le voy a colocar por nombre. Nuestro exilio en Edom, Babilonia, Roma. Después de la muerte de toda la primera generación de Bene Israel, el país literalmente se llenó de israelitas. Todo el país se llenó de ellos. Shemot 1, 7. Significa que el pueblo era tan numeroso que ya no solo permanecieron en Gosén sino en toda la tierra de Mitzrayim, lo que nos muestra que estuvieron bastante expuestos a las prácticas paganas de aquella nación, y por lo tanto es muy probable que muchas de las costumbres de aquella tierra hubieran sido adoptadas por no pocos descendientes de Jacob. Esto, sumado a que el nuevo reino conoció a la primera generación y seguramente tenía el mismo temor de los Mitzrim, de ser dominados por los Bene Israel, precipitó el que el pueblo comenzara a sufrir una enorme opresión por parte de los Mitzrim. Esto nos enseña que muy fácilmente las naciones paganas pueden olvidar las bendiciones de que han sido objeto por gozar de la presencia de Israel entre ellos. Igual sucede en casos individuales. Es posible que hayamos tenido que vivir la amarga experiencia de recibir humillación por parte de personas a quienes hemos servido. O que nuestra presencia ha sido de bendiciones materiales y espirituales a sus vidas. Pero ni siquiera en esta situación debemos renegar de los designios divinos. Por el contrario, estas son oportunidades que el Eterno nos brinda para darle el honor, agradeciendo todo lo que nos ha sido provisto por las demás personas. Lo que en un principio era una cómoda y privilegiada posición se convirtió en la más humillante esclavitud. Pero esto no solo tiene que ver con la esclavitud a la que fueron sometidos por causa de los duros trabajos físicos que tenían que soportar, sino que el pecado también estaba presente en ellos. La esclavitud al pecado resultó entonces cuando se mezclaron y conectaron con las prácticas de las demás naciones, lo que es totalmente aplicable hoy en día para nosotros en este duro exilio de Edom, Babilonia, o Roma. Según fuentes no confirmadas, que estuve buscando referencia histórica en las enciclopedias sobre un tal Albiandus, rey de Kittim, que conquistó a Edom, y por tanto pasa a ser conocida como Kittim. En esto sigo investigando. Según fuentes rabínicas, Kittim y Roma son sinónimos, por ejemplo el Targum Jerusalmi, Targum de Jerusalén, y incluyo la definición de Targum. Un Targum, hebreo con vocalización, plural. Targumim, originalmente era una traducción al arameo de la Biblia hebrea producida o compilada en el antiguo Israel, y Babilonia desde el período del Segundo Templo, hasta comienzos de la Edad Media, finales del primer milenio. Targum también significa interpretación, además de traducción. Según este Targum nos dice lo siguiente. Identifica a Kittim como Roma en el libro de Bamidbar, Números, 24, 25, sustituyendo la palabra Kittim por Roma. Así como también, el Targum Jonatán identifica a Kittim como Italia en el libro de Bamidbar, Números, 24, 25, sustituyendo la palabra Kittim por Italia, Roma es la capital de Italia. En la traducción de la Biblia de las Américas en su comentario al texto de Daniel 11, 30 nos dice lo siguiente. Kittim. Aunque normalmente Kittim se refiere a Chipre y las otras islas del Mediterráneo Oriental, aquí se refiere a los barcos romanos que vinieron a defender a Egipto contra Siria. Seguramente en referencia al diccionario de Strong. H. 3794. Kiti. O Kitili. Patronímico de un nombre no usado denotando Chipre, solo en plural. Kitita o chipriota. De aquí, isleño en general, que significa griegos o romanos en las playas opuestas a Palestina. Kittim. Sea como fuese, ya sea en el contexto rabínico de Edom, o en el contexto apocalíptico de Babilonia, en este momento, de manera mundial se vive un gran exilio, donde hemos sido contaminados, con todo tipo de prácticas y costumbres, muchas veces por ignorancia, y otras por complacencia. Y en concordancia a esto, nuestros sabios. Tratado.
Eijar Rabá 2:13 nos habla lo siguiente. Si una persona te dice, hay sabiduría en otras naciones, créele como está escrito. Voy a matar a los sabios de Edom y el entendimiento del monte Esab. Abdias 1:8. Si él te dice, hay Torán en otras naciones, no le creáis, como está escrito, su rey y sus dirigentes están entre las naciones, no hay Torá. Lamentaciones 2:9. Tanto el pueblo de Israel y nosotros los gentiles vivimos en exilio de tradiciones y culturas. Fuimos arrojados a costumbres que no pertenecen a los seguidores del Eterno y su Masíaj. Por tanto, no son nuestras costumbres ni nuestra idiosincrasia. Y en ella formamos una intrincada amalgama, o sea, una mezcla confusa de personas o cosas de distinto origen o naturaleza y algunas veces contrarias. Pero las profecías nos hablan que el Eterno va a eliminar todo concepto y toda sabiduría de Edom, Kittim o Babilonia. Porque ciertamente es sabiduría el uso de la lógica, ya que la cultura occidental se basa en una perspectiva basada en la crítica, la cual es la base de la ciencia moderna y ha dado a la humanidad inmensos beneficios. Sin embargo, al mismo tiempo, no puede proporcionar ninguna ayuda para tratar de comprender la esencia interna de la vida. Constantemente se mantendrá externa a los fenómenos existentes, sin ser capaz de penetrar en ellos con profundidad. Debido a su prejuicio de que todo es material y físico, desestimando todo aquello que escape de una ecuación matemática. Ciertamente aún en esto hay lógica, pero con nuestra mente finita es imposible de acceder, es como meter un rascacielos en una caja de zapatos. Y en concordancia a esto anexo el siguiente comentario. Abraham Vivago, de los últimos sabios de España antes de la expulsión, en su libro El Camino de la Fe, páginas 150-151, publicado por el Mossad Bialik. A la sabiduría de Israel, que tiene sus raíces en la profecía, se le oponen la sabiduría de Egipto, Babilonia, y Edom, Roma. La lucha y esclarecimiento entre la sabiduría de Israel y cada una de las otras naciones tiene lugar mientras Israel está en medio de ellos, en el exilio. Y ciertamente es en ese momento en medio del exilio que tenemos un despertar a lo que antes éramos, de dónde procedemos, como está pasando actualmente con el despertar de los gentiles que conocieron a Yeshua por medio del cristianismo, y ahora su Nesamá le indica que fue suficiente la pausa en ese lugar, y que se debe avanzar a Sión. Y de este sentimiento que está despertando en el mundo en este momento, nos dice lo siguiente. Esto es porque la competencia espiritual con el judaísmo se basa en una muy fina distinción, lo que el rabino Vivago llamó el Hush, Atebunati, el sentido de la comprensión. Este nombre, que fue dado por el rabino Vivago al concepto de la filosofía, tiene un doble significado. Por un lado, el elemento de sensación o del sentimiento, y por otro lado el elemento de comprensión. Este enfoque afirma que tiene una comprensión y un conocimiento objetivo de la realidad. Y es en esto, lo que siempre quiero hacer énfasis, se despierta por sentimiento, o la sensación o simpatía, pero ello debe dar paso a la comprensión y entendimiento. Esto no tiene sentido si luego de aquel sentimiento de búsqueda, es simplemente llenado con modas teológicas, de usar esto o aquello, pues eso es lo que hacen los judíos, e implementar palabras hebreas intercaladas al español en nuestro lenguaje coloquial. Eso no sirve si no hay conocimiento y entendimiento, ya que eso no nos lleva al verdadero despertar a la realidad de dónde somos y a dónde vamos. Si usted no estudia, no se prepara, no lee, no investiga, primeramente sobre el cristianismo que se desea abandonar, para saber el por qué lo debe hacer, y cuáles son las prácticas que debe erradicar de su vida, entonces solo tendrá una moda más, o sea una ropa nueva, pero no un individuo nuevo, unas palabras hebreas nuevas, mas no un conocimiento de las mismas y su significado real. Y esta es la etapa que muchos no logran pasar, al llamamiento que está haciendo actualmente el Eterno de manera global. Solo se quedan en la etapa emocional. Los cuales son engañados por unos que saben menos que ellos, y se la dan de arqueólogos o conocedores de Torá, aún más que los mismos judíos. Por tanto nunca salieron de Edom, Roma o Babilonia, solo se disfrazaron pero aún viven allí. Es triste pero es cierto. Quiero que sepa, amigo lector. Solo aquellos que estén preparados son los que serán utilizados en el camino de la redención. Solo a los entendidos se les reserva la profecía. Daniel 12:3 Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El Masíaj nos dijo. Matillau, Mateo 23:39 En verdad os digo, bajo ningún concepto esperéis que me revele a vosotros hasta que en completo Teshuvá digáis.
Baruch, Abba, Besem, Adonai. Y esto sin el conocimiento, y el porqué, y su exacta comprensión es imposible. Nadie puede tener un verdadero o genuino arrepentimiento si no hay conocimiento, o una experiencia vivida la cual nos da un enfoque nunca antes visto sobre ese aspecto. Si no hay entendimiento es imposible recapacitar. Es como el adicto que mientras no tenga el conocimiento que está enfermo y necesita ayuda, solo cree que es un pasatiempo del cual pronto se aburrirá. Debemos superar la adrenalina del llamamiento y tomar en serio el llamado. El esfuerzo, el compromiso, el estudio son las herramientas elementales para nuestro crecimiento espiritual. Y son ellas las que nos permitirán salir de ese exilio. Para ser obreros dignos y aprobados. No se deje engañar por aquellos que ni estudian ni tampoco dejan estudiar. Solo se basan en vídeos y publicaciones amarillistas sobre las fuentes hebraicas, y piensan que eso es todo lo que tienen que aprender. Ciertamente si no hacemos nada por nuestra cuenta, el Eterno que nos ama, tomará las riendas de la misma manera, con las pruebas a las que fue sometido nuestro pueblo, las cuales no fueron gratuitas, ya que tuvieron un gran propósito, que era que el pueblo de Israel hiciera teshuva y buscara la santidad, tan necesarias para que en forma adecuada el pueblo pudiera salir al desierto para servir al Eterno. Entonces las pruebas no solo se dieron en el momento preciso en el cual habría de salir al pueblo de Mitzrayim, sino que eran un requisito para servir a Hashem, quien quiso separar a Israel de las demás naciones. De esa misma manera el Eterno hará en esta edad presente, para que no recibamos indignamente a nuestro Masías como él mismo lo dijo. Y en Lucas 18:8 os digo que Hashem aun cuando parezca que demore por un tiempo, le cumplirá finalmente sus promesas y cuando lo haga, será con rapidez extrema y totalmente. Pero cuando venga el Masías, ¿hallará hombres fieles a Hashem en la tierra? En concordancia con esto vemos en las fuentes rabínicas lo siguiente. El Talmud dice: 3 grandes sabios, Rabá, Ulla, y en otro lugar, Rabino Yohanan, dijeron Yete, Bela, y Jmine, deja que, Masías, llegue, pero yo no quiero verlo, es decir, yo no quiero vivir en ese tiempo. El Maharal explica lo que quieren dar a entender con sus palabras. No importa que tan grandes seamos, no podemos garantizar que vamos a ser capaces de sobrevivir a la prueba de la llegada del Masías. Sin embargo el Talmud continúa. Rabino Yosef dice: Yete, Beijmine. Deja que llegue y lo voy a ver. Y más aún, déjame ser merecedor de sentarme bajo la sombra de los desechos de su burro. ¿Cuál es la disputa subyacente entre los 3 primeros sabios y Rabino Yosef? La disputa es: ¿por qué razón, por cuál mérito, vamos a ser capaces de presenciar el advenimiento del Mesías? Por tanto debemos estar en las condiciones óptimas para recibir a nuestro Masías. Pero si solo se pierde el tiempo, en no hacer nada, solo ver televisión, ver vídeo en internet, buscar exposiciones amarillistas sobre conceptos o temas supuestamente hebraicos, de esa forma no se va a lograr el objetivo. Pero aún así, como no somos huérfanos o bastardos, nuestro legítimo padre el Kadosh Baruj Hu, nos sacará de allí como dice el profeta. Jeremías 16:16 He aquí enviaré a muchos pescadores que los pesquen, dice Hashem, y después enviaré muchos cazadores que los cacen por los montes y collados y por las hendiduras de las peñas. Es decir, seremos purificados por las pruebas, de la misma manera que el pueblo de Israel, fue purificado en Egipto, y luego clamó por la ayuda del Eterno, en lo cual se entiende que seremos repudiados como extraños aunque nos hayamos integrado. De nada nos servirá la integración como lo expuse en el comentario anterior, aun eso no nos va a traer Shalom. Siempre seremos visto como otro pueblo, otro tipo de persona, y que solo usurpamos un lugar que no nos corresponde. A eso se refiere ser cazados por el Eterno. Y en ese momento si realmente somos hijos responderemos como dice la Torá. Éxodo 2:23 Después de muchos días, sucedió que el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud, y clamaron. Y por causa de la esclavitud, su clamor subió delante de Elohim. Ciertamente de alguna forma o de otra seremos cazados, lo cual, no necesariamente debe ser entendido de manera literal. El que lea a favor entienda. Y en aquel día, cuando al fin salgamos del exilio, tanto intelectual y espiritual se cumplirá la profecía. Jeremías 16:14 al 16 Pero, he aquí vienen días, dice Hashem, en que no se dirá más. Vive Hashem, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino. Vive Hashem, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Por tanto, amigo lector,
¿Siente usted un extraño sentimiento por conocer las raíces hebreas? Eso quiere decir que usted no pertenece al lugar donde está ahora, o sea, al intelecto o dogma enseñado. Por tanto, su conexión espiritual con el amo del universo le está diciendo: salga de Edom, Babilonia, o Roma. Busque un lugar donde se enseñe Torah seriamente. No se deje impresionar por la vista, de solo modas o disfraces de supuesto judaísmo. Investigue diligentemente todo lo que le puedan enseñar, y confírmelo con su propia investigación. Recuerde que nadie lo va a hacer por usted. Hazak, Hazak, Benit Hazek, sé fuerte, y nos fortaleceremos. Shalom Alejem.